Ven pantalla, por favor, esto, Sandra. Sí se logra ver, profesor. Ya, gracias. Bien, buenos días nuevamente con todos. Completaremos el estudio, jóvenes, del sistema nervioso vegetativo. En la reunión pasada hablamos del sistema o el componente parasimpático. Hoy hablaremos del componente simpático. Y tan igual como el anterior, el parasimpático tiene una porción central o parte central y una porción periférica. La porción central o vinculada con lo que es sistema nervioso central, ubicado ¿dónde? En los cuernos laterales de la médula espinal, pero en los segmentos que van desde C8, desde T1, o sea, esos son los segmentos más superiores, hasta L2 o L3. Y ahí específicamente se ubica el núcleo intermedio lateral de la sustancia gris. Y de ahí se van a originar las fibras que van a inervar predominantemente, como ya se les explicó en relación al parasimpático, músculo liso que encontramos a nivel de vísceras, vasos sanguíneos, en órganos de los sentidos como los ojos y también a nivel glandular. Entonces, a nivel de este núcleo intermedio lateral, van a ubicarse los centros vasomotores, piromotores, sudoríparos. Y la parte periférica, en el caso del simpático, está conformado por un tronco simpático derecho e izquierdo. Y ahí vamos a encontrar ganglios de primer orden enlazados por fibras interganglionares. Luego hay en la distribución en general del sistema nervioso simpático hay ganglios intermedios. Y haciendo una similitud con el parasimpático hay ramos comunicantes blancos y ramos comunicantes grises. Estos últimos van a establecer estos troncos simpáticos con los nervios espinales propiamente dicho. Esquema para ustedes no desconocido. Esto, jóvenes, ya lo hemos revisado, que es el parasimpático. En la mañana de hoy vamos a hablar de el simpático, cuya ubicación en la médula espinal, como les vuelvo a repetir, está desde C8 o T1, superiormente, digamos, en la delimitación de la médula espinal para originarse el componente simpático, hasta L2 o L3. Y de ahí hay fibras que se dirigen hacia abajo, por eso es que en la descripción general de el componente simpático se habla de ganglios ubicados en la región cervical, torácica, lumbar y también en la región sacra. Pero como les vuelvo a repetir, estos ya descienden para ubicarse en esta región pélvica propiamente dicha. Entonces, aquí está la cadena simpática, derecha e izquierda. Hasta aquí son fibras preganglionares y luego se originan las fibras postganglionares. Por eso es que se llama el parasimpático toracolumbar en relación con la médula espinal. Entonces, ¿qué van a inervar en general? Globo ocular, específicamente la pupila, glándulas salivales, vasos sanguíneos. En la región superior del cráneo facial. En la región torácica, corazón, pulmones, vasos sanguíneos.
tórax abdominal, glándulas en relación con el tubo digestivo o estructuras en relación con el tubo digestivo, estómago, hígado, páncreas, vaso, riñones, la glándula suprarrenal y en la región lumbar, la parte terminal del tubo digestivo, riñones y estructuras anexas al sistema urinario, genitales internos y también genitales externos. O sea, prácticamente jóvenes. Las mismas estructuras que hemos comentado para parasimpático, perdón, pero con diferente función. Acuérdense que hay un antagonismo, entre comillas, alternativo entre ambos. Este mismo esquema, pero en parte lo tenemos aquí, más real. Estamos específicamente a nivel torácico. Entonces, aquí está la médula espinal. Obvio, tienen que ubicar acá ustedes la sustancia gris, la sustancia intermedia lateral. De ahí se van a originar las fibras preganglionares y luego hacen sinapsis con este tronco o cadena simpática, en este caso derecha e izquierda. Ganglios paravertebrales, que es la otra denominación, que tienen fibras que las enlazas unas a otras, y acuérdense, de acuerdo al esquema anterior, que hay desde la región cervical hasta la región lumbar. ¿Cómo se enlazan estas fibras preganglionares? A través de estos ramos comunicantes. Y estos ramos comunicantes llegan al ganglio paravertebral y de ahí a través de otro ramo comunicante gris están las fibras postganglionares que va a tener diferente localización, ubicación y distribución. Unos, por ejemplo, en el caso específico del esquema, se van a dirigir hacia los nervios espinales, acompañando o dándole fibras vegetativas a estos nervios espinales, o que también lo están viendo acá. Y al final, esta cadena o tronco simpático derecho e izquierdo, jóvenes, terminan en la región sacrolumbar, adosándose ambos, se juntan en un ganglio común en la región inferior, lumo sacra. Un esquema más ampliado de esto último que estamos comentando lo tenemos aquí, jóvenes. Médula espinal, con el esquema clásico que representa la sustancia gris en su cuerno anterior, cuerno posterior y las astas laterales, ¿no es cierto? Y aquí está la sustancia intermedia lateral donde se originan las fibras preganglionares por la raíz anterior del nervio espinal. Entran en la conformación del nervio en sí, pero como fibras preganglionares, y de estas fibras preganglionares, cuando hacen sinapsis con el ganglio paravertebral que se los comenté hace un momento, ¿qué se originan? Fibras o ramos comunicantes grises. Y estos vuelven nuevamente en la conformación del nervio espinal ya como fibras postganglionares en la constitución misma del nervio espinal. Esa es una ruta. La otra es que estas fibras preganglionares no solamente se ubican en el ganglio inmediato o paralelo al nervio espinal, sino que pueden tener fibras ascendentes o fibras descendentes y hacer sinapsis con el ganglio infrayacente o con el ganglio suprayacente y después tener la misma configuración como fibra postganglionar simpática de lo que acabo de comentar en relación a este ejemplo. La otra vía. Que no haga sinapsis con el ganglio. Simplemente transite a través del ganglio.
y hay ganglios prevertebrales, donde realmente van a hacer sinapsis con estos ganglios, pero ya van a estar más próximos a la víscera, y de ahí se van a originar las fibras postganglionares. Y estas las zonas que se van a dirigir al músculo liso, al cardíaco y a las glándulas, en este caso endocrina. Entonces, esta es la cadena simpática o los ganglios simpáticos paravertebrales, con el comportamiento de las fibras simpáticas preganglionales que les acabo de comentar. Otro esquema de lo mismo lo tienen acá, jóvenes. Acuérdense siempre, sustancia intermedia lateral en las astas laterales, raíz anterior, fibra preganglionar, y de ahí la misma ruta que les he comentado en el anterior esquema. Entonces, vuelvo a repetir. Esto, la cadena simpática o ganglios simpáticos paravertebrales están desde la región cervical hasta la región lumbar. Por tanto, en la descripción del sistema o componente simpático del vegetativo se habla, en la descripción, vuelvo a repetir, de una porción cervical, de una torácica, de una lumbar o abdominal y una finalmente sacra o pelviana. Y en el caso específico de la primera que vamos a revisar, que es la porción cervical, ¿de dónde a dónde es la región esta? Parte desde la base del cráneo hasta el cuello del primer arco costal. Y en cuanto a relaciones anatómicas a ese nivel, jóvenes, se ubica detrás de la arteria carótida, de la yugular interna y del vago, en buena cuenta de todo ese paquete vasculonervioso importante que está en la región anterolateral cervical. Y si está ahí, también se ubica por delante de los músculos prevertebrales. Y en esta porción cervical, jóvenes, solamente hay 3 ganglios: superior, medio e inferior. Y ya que hablamos del número de ganglios de esta primera región cervical que vamos a describir, aquí tienen la distribución, jóvenes, desde el punto de vista esquemático y número de ganglios en cada región que tiene la ubicación del sistema nervioso simpático. Hemos dicho que va desde C8 o T1 hasta L2, L3. De ahí las fibras preganglionares simpáticas que van a hacer su sinapsis algunas con los ganglios paravertebrales. Y estos ganglios paravertebrales, que son los que estamos revisando al momento, son 3 cervicales, son 11 a nivel torácico en promedio, 4 lumbares, 4 sacros y un coxigio. Pero esto, como les vuelvo a repetir, tiene prolongación hacia abajo. Tan igual como en la región cervical, a través de estas fibras que les he comentado, de estos, que se proyectan superiormente o infrayacentemente. Entonces, al final, la ruta que siguen estas fibras jóvenes, las tenemos en el siguiente esquema. Las fibras preganglionares, o sea, estas, pueden dirigirse directamente, jóvenes, haciendo sinapsis con el ganglio espinal, con el ganglio paravertebral, y después de ahí se dirigen como fibras preganglionares, postganglionares, pero ya haciendo o conformando el nervio espinal en sí, para inervar músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, y al final, si estamos en segmentos inferiores, para las vísceras del piso pélvico y también músculos piloerectores. Esa es una ruta. La otra es que asciendan, después de hacer su sinapsis, asciendan al ganglio suprayacente o infrayacente. Y de ahí recién emergen las fibras
en las diferentes porciones que hemos comentado, inclusive los más inferiores, las fibras postganglionares, esto se van a dirigir al miembro inferior. Y la otra es que se dirigen a ganglios prevertebrales y de estos originarse, en el caso específico de esto, para dar la inervación respectiva a las glándulas suprarrenales. Y justamente la inervación simpática de la glándula suprarrenal tiene las siguientes características, jóvenes. Fibra preganglionar. Parte conformante del medio espinal. Sigue siendo fibra preganglionar a pesar de que transita por este ganglio paravertebral sin hacer sinapsis, se dirige directamente al ganglio prevertebral. Algunos dicen inclusive que va directamente a la glándula suprarrenal. Entonces, y si va directamente sin hacer sinapsis con este ganglio, jóvenes, entonces por eso es que constituye la excepción en la inervación simpática de la glándula suprarrenal, puesto que sus fibras son preganglionares y con esas características se dirige a la glándula suprarrenal para elaborar las dos sustancias químicas que ustedes conocen. Otro esquema de esto último que acabamos de comentar, lo tienen acá, jóvenes. Entonces tienen la influencia simpática hacia la glándula, llega a la glándula suprarrenal y producto del estímulo simpático, la glándula elabora adrenalina y noradrenalina y después lo vierte en el torrente sanguíneo. Entonces, después de haberles explicado estas rutas que siguen las fibras preganglionares, ahora sí hablemos de las porciones en sí que tiene el componente simpático del vegetativo. Y la primera región es la cervical. Y en la región cervical, de acuerdo a los esquemas que les he mostrado anteriormente, se caracteriza ¿por qué? Porque solamente hay 3 ganglios. Superior, medio e inferior. Así con esa denominación. Y ustedes inclusive están viendo aquí la fibra preganglionar y postganglionar. Ahora, como característica general para la cadena simpática cervical donde están estos 3 ganglios, es que se ubican por delante de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Y a ese nivel, jóvenes, la relación estrecha que tiene, muy aparte que les he comentado, del tronco en relación a la carótida, vena yugular interna y el nervio vago, es que se adosan prácticamente a la aponeurosis del tejido conjuntivo prevertebral. Inclusive, esto se describe de que hay como una lámina que se desprende de esta aponeurosis, haciéndoles como una vaina de protección a estos 3 ganglios de la región cervical. Entonces, de lo que viene a continuación vamos a describir el componente simpático que se derivan de estos 3 ganglios superior, medio e inferior. Ganglio cervical simpático superior. Es el ganglio más grande de los 3 de la región cervical. Se habla de sus medidas, inclusive que puede llegar de 2 a 3 centímetros de longitud, así de forma ovoidea, por tanto tiene su extremidad superior e inferior, cara externa, interna, borde anterior, borde posterior, y un espesor promedio de 4 a 6 milímetros.
La ubicación que tiene este ganglio en relación a las vértebras cervicales es más o menos entre C2 y C3, y a este nivel establece relaciones con quién, ubicado siempre por detrás de la carótida y en relación con el nervio espinal, el nervio vago y el nervio hipogloso. Somos como característica general. ¿Y qué otra característica tiene el ganglio cervical medio? La ubicación más o menos a la altura de C5 o C6. Dice, en relación estrecha con con el tubérculo que tiene la sexta cervical, que es el tubérculo de Chasniak. Está por delante o por detrás de este tubérculo en relación a esa vértebra. Luego, pero no es la única relación. Tiene relación anatómica con la arteria tiroidea inferior. Y también, por supuesto, por detrás de la carótida. Ahora, a diferencia de este ganglio que es más grande y constante, este ganglio es más pequeño, pero siempre aplanado, pero que puede estar ausente. Y el más inconstante de los ganglios en cuanto a presencia es el ganglio cervical inferior. Y este ganglio cervical inferior, esto generalmente va fusionado, o digamos, quien lo absorbe, si entre comillas, es el ganglio cervical T1 de la cadena, la porción torácica. Entonces, prácticamente se adosa, se fusiona, se confunde con este ganglio, y de ahí las diferentes denominaciones con que se le reconoce a este ganglio. Ganglio semilunar, ganglio de Neubauer o ganglio estelar por la forma que tiene. No es así ovalado como el superior, y este inclusive no es uniforme, hasta puede ser estrellado. Y este sí puede adoptar esas diferentes formas que les acabo de comentar. Y en cuanto a relaciones o a la medida, 2 centímetros en promedio, en cuanto a relaciones anatómicas, coincide, jóvenes, con el inicio o el origen de la arteria vertebral. Y también coincide con lo que es el inicio de la arteria costocervical, y se ubica, si ya estamos en la región inferior cervical, esto en la fosa retropreagular superior. Ahora, de estos ganglios superior, medio e inferior, con las características generales que les acabo de comentar, se van a originar diferentes ramos para las superficies y estructuras que hay en la región cráneo-facial, en la región cervical o en la región cervical inferior y ya torácica en el caso del ganglio cervical inferior. Y estas diferentes fibras que se originan, desde el punto de vista descriptivo anatómico, se los divide en ramos anastomóticos. O sea, estos nervios, las fibras que nacen acá, anastomóticos, porque se dirigen en relación o utilizando nervios que acompañan a las arterias o en la estructura de otros nervios, Y generalmente esos van a inervar vasos sanguíneos, van a ser los nervios pilomotores y sudoríparos. Y luego van a acompañar también, como ustedes lo están viendo ahí, en el entorno de la superficie de los vasos sanguíneos, formando plexos. A ese nivel de esos plexos se van a originar estos ramos simpáticos. Y el otro comportamiento es que van directamente a órganos y van a formar plexos dentro de la misma estructura visceral, lo que se llama como los plexos intramurales. Entonces, es prácticamente lo mismo que les he comentado de las fibras, de los ramos preganglionares en la cadena simpática. De estos ramos vamos a hablar ahora a continuación, haciendo un
orden del primer ganglio, segundo y tercero. Del ganglio cervical superior. De su borde superior, sale un ramo acompañando a la carótida interna, ¿no es cierto? Importante entonces, se va a introducir al agujero intrapetroso o canal carotidio, y ya que estamos hablando del canal intrapetroso, este ganglio se dice que su borde superior se ubica más o menos a unos 2 centímetros de este orificio externo del conducto carotidio. Entonces, en su recorrido que se forma en el entorno del plexo de la arteria carótida interna, nace un ramito que es el carótico timpánico. No se ve acá en el esquema, jóvenes, pero la característica de este ramito es que se va a fusionar con el nervio de Jacobson del nervio glosofaringeo y después se va a dirigir a el ganglio ptérico palatino. Luego, perdón, al ganglio óptico, que no se ve también acá, para inervar después a la glándula parótida. Entonces, ahí tienen la inervación simpática de la glándula parótida. Pero las verdaderas fibras secretoras, ya ustedes saben que vienen del el componente parasimpático. Un ratito, por favor. Un segundo ramo, jóvenes. Un segundo ramo de esta porción intrapetrosa, siguiendo siempre la configuración del vaso sanguíneo, en este caso la carótida, es el nervio o el ramo petroso mayor y el petroso profundo, que los tienen acá, jóvenes, y estos dos nervios después se fusionan y se ubican ¿dónde? En el canal vidiano, conformando, por supuesto, el nervio vidiano propiamente dicho, y este nervio vidiano hace anastomosis con el ganglio pterigopalatino, entonces, pero con componente simpático, para inervar con las fibras postganglionares simpáticas en relación a este ganglio. Entonces, este ganglio, jóvenes, tiene una conformación mixta, componente parasimpático con las características que les he comentado en la reunión pasada, y con componente simpático. Y el componente simpático de esto es generalmente produciendo vasoconstricción. Luego, si seguimos el recorrido de este mismo nervio en relación a la carótida interna, llega a nivel del seno cavernoso. Y aquí forma un plexo en el entorno del seno cavernoso, que ya ustedes lo conocen, formando, como vuelvo a repetir, plexo a ese nivel, y de este plexo van a originarse diferentes ramos. Y estos diferentes ramos, obvio, anastomóticos, ¿para quién? Para la misma glándula hipoficiaria, porque recuerden que estamos a nivel de la silla turca del juez senoides, para las porciones meningias de esa región, y también tiene ramo anastomóticos para quién?
para el tercero, para el cuarto, sexto par craneal, para la primera rama que tiene el quinto par, que es el oftálmico, inclusive para su ganglio de Gasser, que ustedes lo están viendo acá. Ahora, ¿para qué la inervación a estos o dando fibras a estos pares craneales? Porque, por ejemplo, el tercer par craneal, que tiene su núcleo accesorio de Westphal, que es parasimpático, y el componente, las fibras parasimpáticas que acompañan al tercer par craneal a nivel pupilar, produce esto, constricción pupilar. Las fibras que llegan a la pupila, esto, pero ya con fibras simpáticas, lo que hacen no es constricción pupilar, sino dilatación pupilar. Obvio, haciendo su estación con el ganglio ciliar, que ustedes lo están viendo a este nivel. Listo, jóvenes. Entonces, estos son los ramos simpáticos siguiendo el ramo superior que sigue el trayecto de la carótida interna. Ahora, pero no solamente esas estructuras hay en la región facial. Hay estructuras que están por fuera de la cavidad craneana. Por eso es que a las anteriores también le llaman ramos intracraneanos. Y del mismo ganglio cervical superior, de su región anterior, se van a originar ramos extracraneanos. Y de estos ramos extracraneanos, que también siguen la configuración de diferentes vasos sanguíneos a este nivel, y hoyo en el entorno de la carótida, inclusive hay un ramito inferior conjuntamente con el glosofaringio, que van a inervar esta estructura que está en relación con la carótida interna, que se llama el seno carotidio. Y que este seno carotidio, que tiene el comportamiento de un quimioreceptor y que funciona en base a para la regulación de la presión arterial en base a dos componentes: a las variaciones de gases arteriales, a la disminución o al aumento del CO2. En base a eso trabaja este seno carotidio, que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Pero no es el único ramo que se desprende como ramo extracraneano y borde anterior de este ganglio. Hay otro filete simpático en relación a este ganglio, que transita conjuntamente con la arteria maxilar interna. Entonces, a este nivel ya no se habla solamente de vasos sanguíneos, sino se habla del plexo maxilar. Y que de este plexo maxilar inclusive se va a desprender un ramito y que va a transitar conjuntamente con la arteria meningia media y formar, por supuesto, un plexo en el entorno de esa estructura arterial. Y además, jóvenes, siguiendo esta misma ruta, fibras del ganglio cervical superior que se desprenden de la maxilar van a transitar conjuntamente con el nervio lingual, llevando el componente simpático a través de este nervio. Y luego hay ramos que nacen de la maxilar interna, o ramos directamente de del, de la borde anterior del ganglio, que se van a distribuir en el entorno de las estructuras faciales, conformando el plexo facial. Y obvio, en las superficies está el plexo facial, ¿para qué? Para inervar las glándulas sudoríparas, glándulas salivales, en el caso, por ejemplo, del nervio lingual que les acabo de comentar. Pero vuelvo a repetir, no con propiedades secretoras, sino
fundamentalmente la constricción de esas estructuras, porque el parasimpático es el que determina la influencia en la secreción, y también fibras vasoconstrictoras de este plexo facial. Y después, en la porción más inferior de este ganglio, jóvenes, están los ramos viscerales. Y estos ramos viscerales, que se dirigen ya más inferiormente inclusive, pero un ramito visceral es conformando esto que ustedes están viendo aquí, es el plexo faríngeo. Y este plexo faríngeo no solamente es a expensas de las fibras postganglionares simpáticas, sino con la participación de ramos provenientes del 10º par craneal y del 9º par craneal. E inferiormente, como una fibra descendente de este ganglio cervical superior de la cadena simpática, conjuntamente con la carótida, desciende, jóvenes, y se introduce ya a la caja torácica, pero como ramo visceral, para conformar el nervio cardíaco superior y formar después el plexo cardíaco superior en la caja torácica. Entonces aquí tienen, jóvenes, el nervio cervical que va a conformar el plexo cardíaco superior. Entonces, eso en cuanto a al ganglio cervical superior. Y ahora hablemos de las fibras que provienen del ganglio cervical medio y del ganglio cervical inferior, obvio, que descienden ya. Porque aquí todavía estamos en la región cervical, jóvenes. Carótida, y esta es la región o el orificio de entrada a la cadena, perdón, a la caja torácica, donde hay la fusión del ganglio cervical inferior con el ganglio simpático de T1. Entonces, de este ganglio cervical medio se originan ¿qué? Ramos vasculares. Y que el ramo vascular transita conjuntamente con la arteria tiroidea inferior. Y tiene otro nervio, o un grupo de nervios, que son los ramos nerviosos, o sea, los que se van a anastomosar directamente con los nervios espinales de C4 y C5. Y tiene el ramito visceral, como les vuelvo a repetir, para entrar también en la conformación de lo que es el plexo faríngeo y el plexo cardíaco medio. Estas fibras van a descender. Y en el caso del ganglio cervical inferior o ganglio estrellado, está el más inferior en relación con la arteria vertebral y la costo cervical que les he comentado, el origen de estas dos arterias, también tiene ramos vasculares. Y como está circundante a lo que es la arteria vertebral, sigue, jóvenes, el trayecto que tiene la arteria vertebral formando plexo en el entorno de esta arteria y después también plexo cuando ya forma la arteria vertebral. Y cuando está a nivel de la arteria vertebral, obvio que va a dar sus ramitos de componente simpático al canal raquídeo y se van a estomosar con los nervios raquídeos que contribuyen a la inervación de la médula espinal a ese nivel. Otro ramo vascular que tiene este ganglio de cervical inferior es siguiendo la superficie de la carótida, perdón, de la subclavia. Entonces será pues el plexo subclavio del componente simpático y obviamente después el plexo axilar en la misma superficie de la arteria axilar. Y este componente simpático así descrito en relación a la arteria subclavia y arteria axilar son los que se van a dirigir después adosados a los nervios que van a llegar al miembro superior para darle propiedades vegetativas simpáticas a este grupo de nervios conformantes del plexo braquial.
y los ramos de nervios que se derivan de este ganglio cervical inferior se van a anastomosar con nervios espinales anteriores de C4, C5, C6, C7 hasta T8. En buena cuenta, nervios que conforman el plexo braquial. Y pues este tiene ramos viscerales y el ramo visceral va a conformar el plexo cardíaco inferior. Como ya estamos en la región torácica, jóvenes, va a dar ramitos inclusive para la inervación simpática de lo que es esófago y pulmones. Entonces, hasta ahí la descripción de la primera porción del simpático cervical con su ganglio cervical superior, medio e inferior, que tiene 3 tipos de ramos siguiendo el trayecto de arterias importantes, dando ramos comunicantes a nervios espinales de la región cervical o dando ramos viscerales, como les he comentado, en el discurrir del cervical superior, medio e inferior. El resumen de lo que les he comentado hasta ahora lo tienen acá, jóvenes. Ganglio cervical superior, medio e inferior, con las estructuras o los ganglios con los cuales esto tiene relación y cómo siguen el trayecto estos nervios en relación a arterias, ramos comunicantes o ramos viscerales. Faltaba describir un poco la inervación cardíaca simpática. Entonces, el componente simpático para inervar la estructura cardíaca proviene del cervical superior, esto en la región de T4 y T5, y los 3 cervicales nacen los nervios cardíacos, que en conjunto son el superior, medio y el inferior, y que son los que se van a inervar para estimular el funcionamiento del corazón, produciendo taquicardia, pero disminuyendo la intensidad de la sístole en cada trabajo que tiene la contracción cardíaca, y paralelamente va a estimular una vasodilatación. Y también se le considera como responsable de la conducción del dolor en los casos de patología cardíaca. Entonces aquí tienen la inervación simpática del corazón, jóvenes, que tiene fibras eferentes proveniente de estos ganglios, fundamentalmente el inferior. Se dice que el ganglio estrellado inferior generalmente se distribuye en la superficie epicárdica anterior y en el tabique interventricular, mientras que el izquierdo va a la cara posterior de la configuración cardíaca y las regiones laterales de ambos ventrículos. Entonces, en general lo que hacen es disminuye la duración de la sístole, como les dije, y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si disminuye la intensidad de la sístole, es obvio, hay contracciones más rápidas, pero de menos intensidad para la eyección de la sangre a través de la aorta. Y obviamente también va a condicionar a una elevación de la presión arterial media y la contracción fundamentalmente del ventrículo izquierdo, por eso la hipertensión. Ahora vayamos a la siguiente porción. Este es el último ganglio que hemos revisado. Ese es el ganglio estrellado, o el cérvico-torácico, o el confundido, etc. Y después viene T2 sucesivamente hasta T12. Ahora vamos a revisar el componente que tiene el simpático en relación con esta cadena simpática derecha y cadena simpática ganglionar izquierda, o también llamado la cadena simpática paravertebral derecha o paravertebral izquierda.
En promedio se describen 10 a 11 ganglios en cada una de estas cadenas, enlazados, por supuesto, con fibras interganglionares, como ustedes lo están viendo en el esquema. Por eso es que se le compara como si fuese la cadena de un rosario. Y en cuanto a la ubicación, siempre es por delante de la articulación costo-transversa o por delante de la cabeza de las costillas. Obviamente, si está a ese nivel, van a estar en relación con las arterias intercostales, con la vena ácigos y con la hemiácigos. Y además, qué jóvenes. Acá, por supuesto, no se ve, pero aquí en la caja torácica están los pulmones. Y además, en la misma recubierta que tiene la caja torácica en su región endo o interna, está la fascia endotorácica. Y esta fascia endotorácica, jóvenes, le proporciona como una vaina a esta cadena simpática. Y el mismo comportamiento lo describen para lo que es la pleura parietal, pero específicamente por detrás de la pleura parietal y más en relación con esa fascia endotorácica. Entonces, esa es las relaciones anatómicas y las características que guarda esta cadena simpática con la fascia endotorácica. Ahora, de esta cadena simpática, ¿qué se originan? Se originan ramos vasculares, ramos nerviosos y ramos viscerales. Los ramos vasculares generalmente provienen desde el primer ganglio torácico hasta el sexto. Hasta el sexto. Entonces, ¿qué hacen? Siguen obvio, por supuesto, las fibras postganglionares de esta cadena simpática, el trayecto de los vasos intercostales que ustedes lo están viendo ahí, formando plexos en el entorno de estas estructuras arteriales. Y de estos plexos, por supuesto, van a nacer los filetes para innervar estructuras que hay en la pared de la caja torácica. Van a estar en relación por fuera de lo que es la ácigos y la hemiácigos y el conducto torácico. Y además de esta cadena simpática en sus diferentes sectores, jóvenes, se van a originar ramitos que van a contribuir a la inervación o comportarse de la manera de plexo, pero en relación a otra estructura, que es la aorta, conformando el plexo aórtico. Eso en cuanto a ramos vasculares de la cadena simpática torácica y de los 6 primeros ganglios cervicales. Luego, tiene ramos nerviosos. Y estos ramos nerviosos son pues a través de estos ramos comunicantes que ustedes lo están viendo. Hay ramos comunicantes grises y ramos comunicantes blancos. O sea, los que vienen en sí del asta intermedia lateral a través de la raíz anterior, hacen su sinapsis respectiva en el ganglio paravertebral y después de ahí las fibras postganglionares. Las primeras son las fibras ramos comunicantes blancos y los segundos los ramos comunicantes grises. Y los ramos viscerales, jóvenes, los ramos viscerales, que se originan de esta cadena simpática, ¿qué hacen, jóvenes? Van a conformar plexo, así como hemos comentado plexos en el entorno de la superficie de la pared de la aorta, también conforman plexos en el entorno de la superficie del esófago. Entonces, estos son los ramos senovertebrales, obviamente en relación con los cuerpos vertebrales. Inclusive estos senos vertebrales se van a introducir al canal raquídeo para inervar estructuras de la médula espinal. Pero aquí no solamente hay aorta, esófago, sino hay
tráquea. Entonces forman también como ramos viscerales los plexos traqueobronquiales. Y son los traqueobronquiales y después estos mismos van a conformar los plexos bronquiales y pulmonares. Entonces, esto es en relación a el componente simpático en la porción torácica. Entonces, plexo esofágico, pero recuerden que aquí también hay la participación del nervio vago. Acuérdense que el vago es en un vago, al final en un vago anterior izquierdo y un vago posterior derecho. ¿Qué hace específicamente a nivel de esto, tráquea, bronquio y pulmones, el componente simpático? De estos ganglios que acabamos de comentar, se van a originar las fibras preganglionarias inicialmente, van a hacer su anastomosis. Todas estas fibras preganglionarias van a derivar de T3 y T6, y luego a través de sus ramos comunicantes se van a dirigir a los ganglios paravertebrales, y de ahí recién van a nacer los plexos para la tráquea, bronquios y pulmones. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen estas fibras que nacen de estos plexos en relación a estas estructuras? Producen una dilatación bronquial y una constricción de vasos sanguíneos. Dilatación bronquial y constricción de vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que jóvenes, que a los pacientes asmáticos en quienes, digamos, hay una disminución del diámetro de los bronquios y eso les condiciona una dificultad respiratoria, por eso es que le administran drogas simpático-miméticas. Y aquí tienen el esquema ilustrativo de la inervación simpática pulmonar, pero no solamente pulmonar, sino también cardíaca. Pero recuerden que ambos tienen la influencia vagal que está representada por el origen que es troncoencefálico, formando, o en estos plexos cardíacos, plexos pulmonares, no solamente hay componente simpático, hay componente parasimpático. Ahora, en la misma región simpática torácica, de estas ganglios paravertebrales torácicos inferiores, se originan nervios esplácnicos, así se llama. Y estos nervios esplácnicos jóvenes, característica final es que se dirigen al abdomen. ¿Y cómo están conformados estos plexos, nervios esplácnicos, que son mayor, menor e inferior? El nervio esplácnico mayor, que ustedes lo tienen acá, ¿cómo se origina? Del ganglio paravertebral o ganglio de la cadena simpática de C7, C8 y C9, o ganglios de la cadena simpática 7, 8 y 9. Luego, se dice siempre que el séptimo es el de mayor grosor y que se va funcionando posteriormente a los dos subsiguientes, 8 y 9. Se adosan al final, se juntan. Y cuando transitan lo hacen lateral a la vena ácigos, como ustedes lo están viendo acá, y lateral también al esplácnico menor. Luego, transponen los orificios menores que tiene el diafragma y llega a la cavidad abdominal.
Y al tener este transcurrir a través del diafragma, obviamente establece relación anatómica con los pilares que tiene el diafragma, obvio de inserción en su región posterior, pilar principal y secundario, obviamente dándole ramitos para la inervación de esas estructuras y llegar al abdomen y entrar en la conformación de una estructura que después vamos a comentar, que es el plexo solar. Y se basa también a lo que es el plexo suprarrenal. Entonces contribuye a la inervación de la glándula suprarrenal, este nervio esplácnico mayor. Y luego hay un esplácnico menor. Y este esplácnico menor se origina de los ganglios de la cadena simpática 10 y 11. De menor volumen que la anterior, igualmente transponen los orificios menores del diafragma y terminan en la región abdominal en relación con el plexo solar y el plexo suprarrenal. O sea, igual que el nervio esplácnico mayor. Y luego se describe como inconstante, y cuando el origen es del ganglio más inferior de la cadena simpática torácica, el 12, y ese específicamente se va a dirigir hacia la superficie de la arteria renal y entrar en la conformación de lo que es el plexo renal. Entonces, esa es la descripción de otro de los ramos provenientes de la cadena simpática en la porción torácica. Los esplácnicos mayor, menor e inferior. De los tres, los siempre constantes son el superior y el inferior, y el inconstante, perdón, el mayor y el menor, y el inconstante es el menor. El esquema de resumen de estos dos lo tenemos acá, jóvenes. Obviamente que acá prácticamente es la disposición horizontal, pero que recuerden, esto desciende hacia la cavidad abdominal para hacer la relación anatómica con el plexo solar y con el plexo de la suprarrenal para innervar riñones en sí, las glándulas suprarrenales, y entrar también en la conformación, dicen, de lo que es el plexo mesentérico superior. Todo esto ya es en cavidad abdominal. Vuelvo a repetir, jóvenes, esto está como si fuese horizontal, pero no, esto desciende así. Entonces ahí tienen al esplácnico menor, igualmente, con las características que les he comentado para conformar el plexo celíaco o solar, que es lo mismo. Algunos lo consideran lo mismo, pero otros hacen la diferenciación. Y el esplácnico menor, que es inconstante y que dicen que va a entrar en la conformación del ganglio mesentérico inferior o pélvico, que también lo vamos a revisar más adelante. Entonces, hasta ahí, jóvenes, el panorama de el componente simpático en la región torácica. Un ratito, por favor, antes que se agote la batería del equipo. Ahora hablemos de la siguiente porción, jóvenes, la lumbar. Obviamente que va a estar por debajo del diafragma y hasta el promontorio. Hasta ahí se describe el territorio de lo que es el componente o la porción lumbar del componente simpático. Y a este nivel encontramos ¿cuántos ganglios? 4 a 5 ganglios ubicados en la región anterolateral. Estamos hablando de esa cadena simpática, jóvenes, o paraganglionar, anterolateral de las vértebras lumbares, ubicados a ese nivel también en relación con el músculo psoas mayor. También a ese nivel van a entrar pues los vasos lumbares.
Y si estamos ya en la región del promontorio, jóvenes, también van a estar en relación con los vasos ilíacos primitivos. Y cuando decimos vasos ilíacos primitivos, ya esa es la bifurcación final que tiene la aorta abdominal. Ahora, como son dos cadenas simpáticas, el del lado derecho va a estar pues cubierto o oculto por las que es la vena cava inferior y el izquierdo va a estar por fuera de la aorta. Y el ganglio característico de la cadena simpática lumbar, otros dicen ya abdominal, al final esto son formas de describir, pero la ubicación es la misma, jóvenes, es el plexo solar. Y este plexo solar, jóvenes, es producto de la fusión de otros ganglios u otros nervios que llegan a este plexo solar, como por ejemplo el plexo celíaco o esplácnico y otros que después lo vamos a comentar. Y se ubican a nivel de T1, o perdón, T12 a L1 u L2. Y aquí en esta región se van a ubicar varios ganglios. Entonces, el plexo solar es producto de la fusión de varios ganglios más nervios que llegan a este nivel. Pero si decimos plexo solar hacia secas, jóvenes, solamente son dos ganglios semilunares, como si fuese una U así, de concavidad superior y convexidad inferior. Dice que el ganglio semilunar solar derecho es más grande en comparación con el izquierdo y tienen fibras que los adosan unos a otros. Y a la superficie de este ganglio, así de esas características, se le van a anastomosar el nervio esplácnico mayor, el nervio vago. De ahora, de los esplácnicos creo que solamente les dije el mayor, pero no, son el esplácnico mayor y menor. Se le va a dosar, jóvenes, el nervio vago medialmente y el frénico lateralmente. Y además a ese nivel, esto lateralmente va a tener fibras que lo adosan a otro grupo de ganglios, que son los ganglios aórticos renales. Entonces, todo ese conjunto recibe la denominación del plexo solar, que luego lo vemos en un esquema, y que tiene una superficie de 3 a 4 centímetros en promedio. Y es el plexo más grande que tenemos en la economía. Entonces, este plexo con esas características escritas y que se ubica a nivel de T12 y L1, siempre va a estar ubicado por delante y por dentro de la aorta. Ahora, de este ganglio, jóvenes, van a nacer diferentes fibras postganglionares y que esas fibras postganglionares van a conformar el plexo diafragmático, suprarrenal, esplénico, plexo renal, gonadal, mesentérico superior, mesentérico inferior, etcétera. Y de estos vamos a comentar a continuación. Y el más inferior, algunos ya lo comentan como si fuese esto en la región sacra, es el mesentérico inferior. Y que estos se van a dirigir a los nervios hipogástricos que más adelante vamos a comentar. Entonces, las características del simpático lumbar que lo tienen acá, jóvenes, ya les he comentado. Y de este plexo lumbar, donde obvio, por supuesto, está el, el característico, el plexo solar, se van a originar tan igual como hemos comentado en la porción cervical o torácica, ramos vasculares, ramos nerviosos y ramos viscerales. Entonces, aquí tienen jóvenes.
pared abdominal posterior y vísceras adyacentes a esa porción de la pared posterior abdominopélvica. La primera estructura es el plexo solar y les acabo de comentar cómo es la conformación de este plexo solar. Algunos también le llaman plexo celíaco, igual se entiende, jóvenes, pero la denominación más adecuada es solar. Conformado por quienes les di, por dos masas ganglionares. Aquí están, jóvenes, sí, derecho e izquierdo. Y estos tienen adosadas así fibras, como si fuese una U. Por tanto, tiene una región medial y una porción lateral. Y de estos dos, el más grande siempre es el derecho. Y a esta estructura inicial, que tienen el aspecto semilunar, se le une medialmente fibras del vago, que acá lo tienen ustedes. Lateralmente, el nervio frénico, que también lo ven acá. Y también se le adosan los nervios espláncnicos mayor y menor. Y también se le van a adosar ahí el ganglio mesentérico superior, el aórtico renal, que está a este nivel. Entonces, todo ese conglomerado así de estructuras que reciben la denominación de plexo celíaco o solar, ya les acabo de explicar cómo está conformado, jóvenes, tiene un promedio así de diámetro de 3 a 4 centímetros. Ahora, este plexo solar con el mesentérico superior, el aórtico renal, las dos fibras o tres fibras que se le adosan, jóvenes, tiene relaciones anatómicas. Va a estar en relación con el páncreas que falta aquí, va a estar en relación con el tronco celíaco, uno dice que está a la izquierda del tronco celíaco, va a estar en relación con la vena cava inferior que no se ve aquí, y va a estar fundamentalmente su porción izquierda con el peritoneo. Y de este plexo, jóvenes, así conformado, obvio, no solamente con los 12 semilunares, sino con el componente vagal del esplánico mayor, menor, del frénico, ganglio mesentérico superior y aórtico renal, van a originarse, o perdón, le llegan fibras aferentes. ¿Y qué fibras aferentes? A través de los espláncnicos mayores y menores y del vago. Esas constituyen fibras aferentes hacia este plexo. Pero no solamente tiene fibras aferentes, tiene fibras eferentes, que son esas las que vamos a revisar. Entonces, estas fibras eferentes que se originan de este plexo, jóvenes, característica inicial, primero, es que transitan independientemente o siguiendo la superficie de arterias que hay, obvias arterias de curso libre que hay en la región abdominopélvica. Y un primer ramo eferente de este plexo es cuando tiene fibras ascendentes y cuando se dirigen en la superficie de las arterias frénicas o diafragmáticas inferiores, van a conformar el plexo diafragmático. Y a través de este plexo diafragmático en la cara inferior del diafragma, junto con la arteria que les acabo de comentar, van a innervar que peritoneo, los pilares del diafragma y esta porción inferior de la cúpula diafragmática. Pues ahí tienen un ramo aferente. Y luego está el plexo suprarrenal, que lo tienen acá. Y este plexo suprarrenal, jóvenes, ¿de dónde viene?
de los nervios esplácnicos mayores y del ganglio aórtico renal. Y también, obviamente, del plexo solar. Y cuando se dirigen a la glándula suprarrenal, ¿qué hacen? Se agrupan y forman un ramo anterior y otro posterior. O interno también le llaman. Inicialmente estas fibras eferentes postganglionares van a estar obviamente en la cápsula renal. Y después, siguiendo la configuración de los vasos intraparenquimales de la glándula suprarrenal, van a llegar a la inervación de la parte más interna de la glándula, que es la médula suprarrenal. Obviamente, para producir esas dos neurotransmisores químicos que ustedes conocen, adrenalina y noradrenalina. Otro ramo aferente que tiene este plexo es siguiendo esta arteria coronaria izquierda o coronaria estomáquica. Por tanto, en la superficie de ese vaso arterial va a formar el plexo coronario estomáquico. Y este ramo que acompaña esta arteria va directamente ¿a dónde? A innervar la tuberosidad mayor del estómago y la porción cardíaca. Y se dice que inclusive este ramo específicamente para la porción cardial proviene directamente del ganglio semilunar izquierdo. Esa es la característica que le dan para la inhalación a esta porción cardial. Luego está otro ramo aferente a través del plexo esplénico. Como el nombre lo dice, es siguiendo el trayecto de la arteria esplénica que lo tienen acá, ramo del plexo celíaco. Entonces, este plexo esplénico, ¿dónde se origina? En el ganglio semilunar constitutivo de este plexo solar y ramitos provenientes del vago. Y las fibras postganglionares que se derivan o eferentes de estas superficies que les acabo de comentar, ¿qué van a inervar, jóvenes? Páncreas, la tuberosidad mayor del estómago y si se llama plexo esplénico, obviamente pues para inervar al bazo que no se observa aquí. Otro ramo eferente es el plexo mesentérico superior. Y al plexo mesentérico superior, acá la arteria está cortada, la arteria mesentérica superior, pero sí se ve su ganglio respectivo. Entonces, ¿se originan dónde, jóvenes? Se originan fibras eferentes postganglionares para dar la conformación de este plexo mesentérico superior en los ganglios aórtico-mesentéricos, ahí lo tienen ustedes ahí. Hay fibras vagales, fundamentalmente en nervio vago derecho. Sigue la superficie del trayecto que tiene la arteria mesentérica superior. Jóvenes, y después los muestro en otro esquema. Te inerva que toda la superficie del intestino delgado, porque aquí tienen que acordarse pues cuál es el territorio de irrigación que tiene la mesentérica superior. Va a inervar la apéndice cecal, ciego, ustedes tienen que imaginarse que aquí está el ciego, colon ascendente, transverso y parte del descendente. Ese es el territorio de irrigación de las fibras eferentes simpáticas a través del plexo mesentérico. Aquí la arteria está cortada, por si acaso. Bueno, aquí tienen el trayecto para la innervación de la glándula suprarrenal con las características que les he comentado, más la influencia que tiene el nervio vago, y para finalmente dar la secreción de esos dos transmisores químicos.
para que vean esto nuevamente lo que es el comportamiento de la arteria coronaria estomáquica para lo que es con su ramito cardial que viene directamente del ganglio semilunar izquierdo. Y también inervar a través de la esplénica, la tuberosidad mayor del estómago, páncreas, esto parte del estómago y el bazo. Y aquí está, jóvenes, el plexo mesentérico superior, o el primero el ganglio. Y siguen aquí sí la están viendo la arteria mesentérica superior, jóvenes. Oye, que está cortado aquí el intestino delgado, solamente estamos viendo la porción terminal del intestino delgado, la porción iliac, el ciego, colon ascendente, colon transverso y parte del descendente. Hasta ahí es el territorio de inervación del plexo mesentérico superior. Lo mismo lo tienen acá, jóvenes. Hasta la porción inicial del colon descendente. Y después, ¿qué viene, jóvenes? Como ramo eferente del plexo solar a través de los ramos eferentes que hemos comentado de la mesentérica superior. Continuamos con los ramos eferentes y encontramos el plexo mesentérico inferior. Obviamente con su ganglio mesentérico inferior, que vienen ramitos eferentes del plexo solar y específicamente viene del ganglio semilunar, de los ganglios semilunares, de los ganglios aórtico-renales, también ramitos provenientes del plexo mesentérico superior, siguen el trayecto, por supuesto, después de hacer sinapsis con este ganglio, siguiendo el trayecto de la arteria y los ramos que tiene la mesentérica inferior, y van a inervar ¿qué? El colon descendente, el colon iliopélvico y el recto. O sea, esto que no les he mostrado acá. Esto es lo que tiene que ver acá. Todo esto es territorio de inervación del mesentérico inferior. Y después aquí está el tronco o el plexo renal. ¿Y de dónde viene este plexo renal? De los nervios espláncnicos, del ganglio aórtico renal, de los ganglios semilunares, de ramos provenientes de la cadena simpática lumbar, transitan junto a la arteria, o ya conformando en sí el plexo renal, como ustedes lo están viendo ahí, y después seguir el trayecto que tienen las arterias con las que se divide la arteria renal polar superior, media e inferior, e inervar pues la estructura de la glándula renal. Ya estamos descendiendo, jóvenes, y estamos en la región sacra, y aquí vamos a entrar el plexo espermático en el varón o el útero ovárico en la mujer. Entonces, si ustedes recuerdan que hay acá arriba, esto que ya es los plexos, no se ven muy bien acá, por supuesto, el espermático y el útero ovárico van a provenir del plexo solar, ganglio mesentérico superior, aórtico renal y de la cadena simpática de L2 y L3. Entonces, y después van a conformar el plexo aórtico renal, perdón, lumbo aórtico. Y este plexo lumbo aórtico, estamos acá, conformados por los tres primeros lumbares,
participa en el ganglio mesentérico superior, el aórtico renal que no se ve, ramos o del plexo mesentérico inferior, sigue la configuración de la cara anterior de la aorta. Y a nivel de las arterias ilíacas, acá lo tienen ya la división, jóvenes, se bifurca. Se bifurca siguiendo el trayecto de estas dos ilíacas, externa e interna. La característica de los ramos eferentes que siguen el trayecto de la arteria ilíaca externa, cuando están en la región pélvica se llaman así. Después, cuando esta misma arteria transpone el ligamento inguinal, cambia de denominación y es la arteria femoral. Entonces, se continúa después con la arteria femoral y esas son las que van a dar inervación a estructuras del miembro inferior o conformando la parte vegetativa simpática en los nervios responsables de la inervación del miembro inferior. Y en la otra división que tiene el plexo lumbo aórtico, jóvenes, que siguiendo la configuración de la arteria ilíaca interna. Y de esta arteria ilíaca interna, luego va a el plexo que conforma en el entorno de esta superficie va a entrar en la conformación realmente de lo que es el plexo sacro. Y aquí hablamos de dos plexos finales, jóvenes. El plexo sacro inferior, o también llamado hipogástrico inferior, que inerva de este plexo, jóvenes, se dan a originar todas las fibras postganglionares para inervar todas las vísceras intrapélvicas, incluyendo genitales externos. Y en este plexo hipogástrico inferior, inclusive se recibe aportes de los ganglios que descienden, jóvenes, que ya estamos en la región sacra, que son desde L5 hasta S3. Son ramitos provenientes ahí, como lo están viendo ustedes ahí, para conformar este plexo hipogástrico. Y el último de los plexos, jóvenes, es siguiendo la configuración de este nervio que apenas se ve aquí. La configuración del nervio pudendo. Entonces, aquí está el plexo pudendo como aporte a este nervio, que hasta ahora ustedes ya saben que tiene fibras motoras, parasimpáticas, y ahora le agregamos componente simpático. Obviamente quienes participan es ramos provenientes del plexo hipogástrico y se van a anastomosar con ramos de la cadena simpática en la región sacra, S3 y S4. Y este nervio pudendo con el componente vegetativo simpático es el responsable de los mecanismos de erección. O sea, va a inervar los cuerpos cavernosos y el clítoris. Bueno, los cuerpos no es tanto en el varón como en la mujer. Obviamente que cuando digo plexos, que del plexo hipogástrico nacen las fibras para inervar genitales, o perdón, vísceras intrapélvicas, estamos hablando que transita en el entorno de la cara posterior y lateral del recto, hace relación anatómica con la vejiga, inclusive por detrás de la vejiga, y que este plexo, cuando está en el entorno formando el plexo vesical, se evidencia cuando uno hace las movilizaciones de la vejiga. Por supuesto que hay ramos para los genitales internos, ovarios, trompas uterinas, los plexos uterováricos que transitan por el ligamento ancho, ahora pues el plexo vésico prostático, deferencial, etc. Todas las vísceras que hay aquí, jóvenes,
intrapélvicas van a ser inervadas con ramos diferentes de este plexo hipogástrico, o pelviano también le llaman. Entonces el componente simpático, ya para ir terminando, jóvenes, conformado por 4 o 5 ganglios, que es obvio de la cadena simpática sacra, ubicados en la región anterior del sacro, en relación con los agujeros sacros anteriores, adosados a la superficie del sacro por tejido fibroconjuntivo. Entonces, esta cadena es la que después, como están viendo acá, ustedes se van a unir en la región inferior, en un ganglio común a este nivel. Pero antes ya saben que transitan a través de los vasos ilíacos, tanto primeramente primitivos y después ilíaca externa e ilíaco interno, con las características que les he comentado. Y que de ramos tiene ramos vasculares, obvio para si sigue el entorno de la superficie de las arterias, por supuesto que le da ramos para su inervación. Los ramos nerviosos con la anastomosis que les he comentado que hace con los troncos anteriores de los nervios en la región lumbar, sacra, conformando por supuesto el plexo lumbar o sacro. Y finalmente los ramos viscerales, fundamentalmente en relación con este plexo hipogástrico inferior. Ahora, de este plexo hipogástrico inferior, jóvenes, o pelviano, los diferentes, entre comillas, subplexos o plexos menores ya en la superficie misma de las vísceras, se las dividen en una región o porción anterior e inferior y porción posterior, obvio, en relación a las vísceras del piso pélvico. Entonces hablaríamos acá, como ya se los comenté, plexo vesical, prostático, plexo deferencial, los nervios cavernosos del pene, y en la porción posterior los rectales, medios e inferiores, y en la porción media o como ramos diferentes del medios del plexo hipogástrico, y otros válidos solamente en una mujer, van a estar los plexos uterovaginales. Bueno, aquí el esquema, jóvenes, para inervar vejiga y el esfínter involuntario del canal anal, o sea, el esfínter interno, porque ese es el involuntario y el otro es voluntario. La inervación simpática a los cuerpos cavernosos de los genitales externos de lo que es pene o clítoris en la mujer, y los filetes útero-ováricos. Y esto es ya cuando se dirige siguiendo el trayecto de la arteria, del plexo en relación a la arteria ilíaca externa, después la arteria femoral, para dar los componentes vegetativos e inervar a estructuras del miembro inferior. Y aquí está nuevamente el plexo hipogástrico, jóvenes. Algunos hablan después de su división inicial en un hipogástrico derecho, en un izquierdo, pero al final después todos van a originar esos plexos que les he comentado para las vísceras del piso pélvico. Aquí está ya la porción final de la cadena simpática vegetativa en la región sacra, siempre ubicados en la cara anterior de la región lumbar, o si no de la región sacra. Y para que recuerden el nervio que es el nervio pudendo, que tiene 3 componentes: motor, vegetativo con sus 2 componentes simpático y parasimpático, para la inervación esfinteriana y estructuras genitales externos femeninos. Y recuerden, jóvenes, de que al final lo que hace el simpático siempre es prepararnos para las reacciones de la alarma, lucha o huida. Dilatación pupilar, ¿no es cierto? Porque inerva las fibras radiadas conformantes de la pupila, produce una sequedad de boca. Por eso es que los anestesiólogos dan drogas simpático-miméticas para que no haya excesiva salivación en los pacientes que le van a dar anestesia. Mayor flujo o hay una redistribución del tejido sanguíneo fundamentalmente hacia las extremidades. Hay una contracción de los esfínteres. Condiciones, si hay una
redistribución de la sangre predominantemente a extremidades, obviamente pues va a haber una palidez en el resto de la piel y va a haber una sudoración, esto producto de la hipersecreción glandular. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Tienen alguna pregunta?